y hoy vamos a hablar de bonos y de acciones. Y todo esto empieza con un artículo que salió en New York Times hace un tiempo, hace un mes o algo así, donde habla de que los bonos han batido a las acciones en los últimos 20 años. Y claro, yo soy un chico de acciones y cuando he visto esto, junto con un podcast que escuché hace poquito que hablaba de lo de siempre, ¿no? De que hay que diversificar, que si hay que poner parte en bonos, parte en acciones. Y yo soy muy poco de la idea de los bonos y aquí es el momento de decir que yo evidentemente puedo estar muy equivocado, pero claro, junto esto del podcast que escuchaba más el artículo de New York y pensé, puede ser que estoy totalmente equivocado y estoy viendo en mi realidad, pero las cosas son totalmente diferentes. Y entonces me he puesto un poco a investigar, a ver qué encuentro. Y esto es lo que básicamente pone en el artículo. Si nosotros miramos el rendimiento de los bonos y las acciones a partir de abril de 2020, esto es lo que recibimos como rendimiento anual. Para el SP500 recibimos 5,4%, para los bonos de tesoro 8,3%, siempre con una duración de más de 10 años. Para bonos corporativos 7,7%, para bonos basura 6,5% y para otros bonos 5,2%. Entonces aquí podemos ver que prácticamente bonos de tesoro, bonos corporativos y bonos basura han batido al SP500 en este periodo desde abril 2020 hasta mayo de este año. Yo he estado mirando estos números también por mi cuenta y estos son los rendimientos totales en este periodo de 20 años. Para el SP500 efectivamente se han hecho 194%, los bonos de tesoro de más de 10 años, siempre hablamos de bonos de tesoro de Estados Unidos, 428%, bonos corporativos 405, bonos basura 263 y otros bonos 180. Así que si miramos este artículo, pues sí que tiene razón y puede ser que yo estoy totalmente equivocado. Lo que ocurre es que evidentemente para escribir este artículo lo que han cogido es probablemente el peor momento de la historia del mundo de empezar a invertir en bolsa, justo cuando la bolsa estaba en su máximo y antes de bajar drásticamente. Entonces, probablemente era el peor momento de invertir. Entonces, mirando el peor momento de invertir, junto que en este momento los bonos daban una buena rentabilidad, pues ocurren estos rendimientos. De hecho, si yo muevo un par de años este periodo y lo miro desde el junio de 2002, vamos a ver que hasta hoy en día, pues las acciones nos han dado 394% y los bonos de tesoro solo 275%. Lo que significa que es fácilmente encontrar periodos en los cuales esto no es correcto. La pregunta es cómo de frecuente podemos encontrar que los bonos ganan a las acciones, porque siempre se dice a largo plazo las acciones son mejor inversión que los bonos. Yo de hecho soy de la opinión que con los intereses negativos que tenemos ahora, prácticamente invertir en bonos, de mi punto de vista, siempre hablo de mi punto de vista personal, puedo estar muy equivocado, pero para mí no tiene ningún sentido. Cuando los bonos daban 8-9% sin asumir prácticamente riesgo a comprar tu deuda del Estado, pues era una gran inversión. Pero ahora con intereses negativos, yo al menos no he conseguido entender dónde está la rentabilidad y por qué esto puede ser una buena inversión. Esto es mi punto de vista personal, evidentemente, y seguramente hay gente que lo entiende mejor. Y evidentemente vosotros siempre tenéis que estudiar e investigar por vuestra cuenta y tomar vuestras propias decisiones. Pero gracias a un artículo de Ben Carlson podemos ver los rendimientos totales mensuales de varios periodos de tiempo para el SP500 y los bonos a largo plazo desde 1926. Significa, yo he mirado todos los meses, años, periodos de 3 años, 5 años, 10 años, 20 o 30 o 40 años, desde el año 1926, y aquí tenemos los porcentajes en los cuales los bonos ganan a las acciones. Entonces, para a un mes vista, podemos ver que 43% de las veces los bonos ganan las acciones. A un año vista, 37%. Significa uno de cada 3 años, en este periodo de 100 años prácticamente, los bonos han ganado
a las acciones. Lo mismo pasa para 3 años, más o menos uno de cada 3 años también tenemos lo mismo. Para 5 años bajamos a 27%, para rendimientos, para periodos de 10 años, los rendimientos bajan a 17%, significa 17% de las veces. Ese es uno de cada 6 más o menos. Uno de cada 6 periodos de 10 años los bonos han ganado las acciones. Para los periodos de 20 años, 8,7% de las veces los bonos han ganado las acciones. Incluso para periodos como 30 y 40 años tenemos porcentaje en el cual los bonos han ganado las acciones. 0,8% para 30 años y 0,3% para 40 años. Aquí es el momento de decir que 0,3% en este caso son exactamente 2 periodos y esos 2 periodos prácticamente las rentabilidades son iguales. La ventaja de los bonos es prácticamente es muy pequeña y son periodos que creo que acaban en el año 2009 si no me equivoco, pero son solo 2 periodos que más o menos son 2 meses que terminan en el año 2009 y solo para esos 2 periodos pues los bonos ganan a las acciones en periodos de 40 años. Dicho esto, vosotros evidentemente tenéis que sacar vuestras propias conclusiones, pero de mi punto de vista es obvio que las acciones son mejor inversión y es obvio que también depende del intervalo de tiempo que escogemos. Evidentemente, si siempre ganaba las acciones en cualquier marco temporal y en cualquier periodo, entonces no invertiríamos nunca en nada más, no habría riesgo en invertir en acciones. El hecho de que cobramos un premium por asumir un riesgo nos dan las oportunidades de tener mejores rendimientos. Pero como podéis ver, a largo plazo, prácticamente la mayoría de los periodos las acciones ganan, las acciones ganan a los bonos. Y eso no es todo. En realidad, incluso si miramos el cash, y el cash lo miro con letras de solo de un mes, entonces incluso el cash gana las acciones en algunos periodos de tiempo. Significa, evidentemente, cuando la bolsa cae, puede ser que es mejor tener el cash que estar invertido. Y como podéis ver, en 40% en los últimos prácticamente 100 años, desde el año 26, prácticamente 40% de las veces el cash ha sido mejor inversión que estar invertido en bolsa. Cuando miramos un año vista, esto baja 29%, a 3 años 23,3%, a 5 años bajamos a 22,9% y a 10 años bajamos a 14,9%. Y no ha habido periodos de más de 10 años, digamos periodos de 20, 30 o 40 años en los cuales el cash ha ganado a estar invertido en acciones. Lo que quiere decir que si invertís en acciones, siempre tenéis que mirar un plazo largo. Hace poco salió un estudio de Fidelity y yo seguramente voy a hablar algún día de este estudio donde se decía que la gente que más dinero ha ganado en bolsa, en acciones, son la gente que compró fondos y se olvidó de ellos. Y ocurre que ellos hicieron mucho más dinero que la gente que estaba gestionando los fondos de forma activa. Algún día voy a hablar de este estudio de Fidelity porque realmente es interesante ver lo importante que es dejar tiempo a nuestras inversiones. El tiempo siempre juega a nuestro favor. Y como podéis ver, comparado con el cash es evidente y también, de mi punto de vista, también comparado con los bonos de tesoro, especialmente en este momento donde los rendimientos son negativos y yo aún no he conseguido descifrar la lógica de pagar un premio para recibir menos dinero de lo que das. Esto es todo por hoy. Recordar que todos estos vídeos son solo con fines educativos. Mi sitio web www.megustainvertir.es es donde podéis encontrar más información sobre mis productos y los cursos que tengo, y entre ellos el curso que tengo especializado para cómo interpretar el informe del compromiso de los traders. Y nada más, os deseo un buen día y buenas operaciones.